Existe en lo más profundo de tu ser una figura olvidada, un arquetipo dormido que espera pacientemente el momento de su despertar. Es el caballero interior, esa esencia de coraje, nobleza y búsqueda de verdad que ha sido velada por las brumas de la existencia cotidiana. Esta llamada no resuena como un estruendo externo, sino como un susurro persistente en el silencio del alma, una inquietud sutil que te hace sentir que hay algo más allá de la realidad tangible que te han enseñado a aceptar como única. Es el eco de una promesa ancestral, una invitación a emprender una búsqueda que trasciende lo mundano, hacia los reinos invisibles del significado y el propósito auténtico, una senda que pocos reconocen pero que está impresa en el mapa de tu espíritu desde antes del tiempo. Esta jornada no se anuncia con fanfarrias ni se inscribe en los libros de historia convencionales. Es una peregrinación silenciosa hacia el centro de uno mismo, un camino que a menudo comienza con una sensación de desajuste, como si fueras un extranjero en tu propia vida. Los antiguos guardianes de la sabiduría, como aquellos caballeros envueltos en misterio conocidos como templarios, no custodiaban tesoros materiales, sino las llaves de estos portales interiores, el conocimiento arcano sobre cómo navegar las dimensiones de la conciencia. Ellos comprendieron que la verdadera batalla no se libra en campos externos, sino en el paisaje interior del alma, donde las sombras de la ignorancia y el miedo deben ser confrontadas con la luz de la gnosis personal y la voluntad indomable. El mundo exterior, con su ruido constante y sus distracciones programadas, actúa como un poderoso somnífero para este caballero durmiente, manteniéndolo encadenado a las ilusiones de la separación y la limitación material. Te enseñaron a buscar respuestas fuera, en autoridades externas, en sistemas de creencias prefabricados, mientras la fuente de toda sabiduría reside intacta dentro de ti, esperando ser redescubierta. Sentir esa llamada es el primer indicio de que el velo comienza a rasgarse. Es la señal de que estás recordando fragmentos de un lenguaje olvidado, el lenguaje del espíritu que habla a través de intuiciones, sueños y esas inexplicables sincronías que desafían la lógica lineal y te conectan con algo vasto e insondable. Los templarios, en su círculo más interno, no eran meros guerreros o banqueros, sino alquimistas del espíritu, maestros en el arte de la transmutación interior, entendiendo que el plomo de la conciencia ordinaria podía ser transformado en el oro de la iluminación. Su legado no está escrito en piedra, sino tejido en la energía misma de aquellos que sienten el impulso de buscar más allá de las apariencias, de cuestionar la narrativa oficial sobre quiénes somos y cuál es nuestro verdadero potencial. Ese caballero que reside en ti no busca poder sobre otros, sino la soberanía sobre sí mismo, la maestría sobre sus propios pensamientos, emociones y energías para así convertirse en un faro de conciencia en un mundo adormecido. La sensación de no pertenencia que quizás has experimentado no es una señal de defecto, sino una marca de distinción. Es la nostalgia del alma por su verdadero hogar, un reino de unidad y conciencia expandida que trasciende las fronteras del ego. Es el caballero interior, removiéndose en su letargo, sintiendo la vibración de una frecuencia más alta, una melodía cósmica que lo invita a levantarse y reclamar su herencia divina. Este llamado es selectivo, no porque excluya, sino porque requiere una cierta sensibilidad, una apertura a lo invisible, una disposición a dejar atrás las seguridades del mundo conocido para adentrarse en el misterio insondable del ser. Los portales del despertar no son lugares físicos a los que viajar,
sino estados de conciencia que deben ser atravesados, umbrales vibracionales que marcan etapas en la evolución del alma. Cada portal representa una iniciación, una prueba y una revelación, un despojo de viejas pieles y una integración de nuevas comprensiones. Los templarios, a través de sus símbolos y rituales secretos, cartografiaron este terreno interior, dejando pistas para aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar. La jornada comienza ahora, en este preciso instante, con la decisión consciente de honrar esa llamada, de ensillar a tu corcel interior y cabalgar hacia lo desconocido. Este viaje, aunque profundamente personal, no está destinado a ser recorrido en aislamiento perpetuo. Al responder a la llamada, comienzas a sintonizar con una red invisible de otros buscadores, una comunidad de almas despiertas que, aunque dispersas geográficamente, están unidas por el mismo anhelo y la misma frecuencia. Los templarios sabían de la fuerza de la hermandad espiritual, del poder que surge cuando las conciencias individuales se alinean en un propósito mayor. Tu despertar individual es una contribución a ese despertar colectivo, un eslabón en una cadena de luz que se extiende a través del tiempo y el espacio, preparando el terreno para una nueva era. La primera tarea del caballero es reconocer la naturaleza ilusoria de la prisión en la que ha vivido, no con resentimiento, sino con la compasión del que comprende que el carcelero y el prisionero son, en última instancia, aspectos de la misma conciencia jugando un complejo juego cósmico. Es despertar del sueño inducido, sacudirse las cadenas del conformismo y mirar con ojos nuevos la realidad que te rodea, preguntándote, ¿qué hay más allá del velo? ¿Qué verdades han sido ocultadas deliberadamente para mantener a la humanidad en un estado de amnesia espiritual? La respuesta a estas preguntas no yace en textos externos, sino en el silencio expectante de tu propio corazón, donde el caballero aguarda tus órdenes. Una vez que el caballero interior ha escuchado la llamada y decide emprender la búsqueda, el sendero se revela lleno no solo de luz, sino también de sombras profundas, de espejismos cuidadosamente diseñados para desviar al buscador de su propósito. Estas no son meras dificultades externas, sino proyecciones de las propias dudas, miedos y apegos no resueltos, magnificadas por las estructuras de control que dominan el mundo profano. Son los dragones de la leyenda, guardianes de los umbrales que custodian los tesoros del alma, y que deben ser enfrentados no con la fuerza bruta, sino con la sabiduría del discernimiento y la alquimia de la transmutación emocional. El sistema en el que estamos inmersos ha perfeccionado el arte de la distracción y la fragmentación, sembrando la división, el miedo y el deseo insaciable para mantener a las almas ancladas en las frecuencias más bajas de la conciencia. Los medios de comunicación, la educación estandarizada e incluso ciertas interpretaciones dogmáticas de la espiritualidad a menudo sirven como velos adicionales, reforzando narrativas que limitan nuestra percepción de lo posible y nos alejan de nuestro poder inherente. Reconocer estas matrices de influencia es el primer paso para desactivar su poder sobre nosotros, comprendiendo que su fuerza reside en nuestra creencia inconsciente en ellas. Los templarios, acusados de herejía y perseguidos por poderes terrenales que temían su conocimiento secreto, entendieron perfectamente la naturaleza de estas sombras. Sabían que las fuerzas que se oponen al despertar no siempre son visibles, a menudo operan a través de las corrientes subterráneas del pensamiento colectivo, de las creencias limitantes que hemos internalizado como propias.
La verdadera batalla del caballero es, por tanto, una guerra interior contra la programación mental, contra esas voces que susurran duda, insuficiencia y resignación, impidiéndole reclamar su soberanía espiritual y su conexión directa con la fuente. Una de las sombras más insidiosas en el camino es el apego a la identidad conocida, al yo, construido a partir de roles sociales, posesiones materiales y memorias pasadas. El caballero interior te llama a soltar esa armadura vieja y oxidada, a desprenderte de las etiquetas que te definen y limitan, para abrazar la vastedad de tu ser multidimensional. Este proceso puede sentirse como una muerte, una disolución aterradora del ego, pero es precisamente en ese vacío donde reside el potencial para un renacimiento radical, para la emergencia de una identidad alineada con la verdad esencial de tu alma, más allá de las máscaras y las pretensiones. Otra sombra poderosa es el miedo a lo desconocido, el temor a perder el control sobre una realidad que, aunque insatisfactoria, es familiar y predecible. La jornada del despertar te pide que confíes en la guía interior, en esa brújula del corazón que apunta hacia territorios inexplorados de la conciencia. Requiere la valentía de navegar sin mapas convencionales, de aceptar la incertidumbre como parte intrínseca del proceso creativo de la vida. Los templarios, como navegantes de los mares ocultos del espíritu, sabían que solo al soltar la orilla de lo conocido se pueden descubrir nuevos continentes interiores, nuevas dimensiones de la existencia. Las distracciones del mundo moderno son legión, diseñadas para mantener la mente ocupada y el corazón cerrado, impidiendo la introspección profunda necesaria para cruzar los portales. El entretenimiento vacío, la búsqueda incesante de placeres efímeros, la obsesión por la validación externa, todo ello actúa como un canto de sirena que aleja al caballero de su misión sagrada. Cultivar el silencio interior, la disciplina de la atención plena y la capacidad de discernir entre lo esencial y lo superfluo se convierten en herramientas cruciales para no perderse en el laberinto de las ilusiones colectivas que constantemente nos asedian. Incluso dentro del ámbito de la espiritualidad alternativa, pueden encontrarse sombras, dogmas rígidos disfrazados de verdad última, gurús que fomentan la dependencia en lugar de la autonomía, y la trampa sutil del ego espiritual, que se aferra a conocimientos esotéricos para sentirse superior o especial. El verdadero caballero templario, en su esencia mística, buscaba la gnosis directa, la experiencia personal e intransferible de lo divino, desconfiando de intermediarios y jerarquías que pretendieran monopolizar el acceso a la verdad. La autenticidad y la humildad son escudos protectores contra estas desviaciones sutiles en el camino. Enfrentar estas sombras no significa erradicarlas por completo, sino aprender a danzar con ellas, a reconocer su presencia sin permitir que dicten el rumbo de tu viaje. Es comprender que cada desafío es una oportunidad disfrazada, una iniciación que te fortalece y purifica, puliendo las facetas de tu alma hasta que reflejen la luz de tu verdadera esencia. El caballero interior no es aquel que nunca siente miedo o duda, sino aquel que, a pesar de ello, sigue avanzando, guiado por la estrella polar de su propósito más elevado, sabiendo que cada paso a través de la oscuridad lo acerca más al amanecer de su propia conciencia iluminada. La jornada del caballero interior es una ascensión a través de diferentes umbrales de conciencia, simbolizados aquí como los 7 portales, reminiscentes de los sellos místicos y las etapas iniciáticas presentes en antiguas tradiciones, incluidas las capas más profundas del esoterismo templario.
Cada portal representa una llave que abre una nueva dimensión del ser, un rito de paso que requiere la integración de lecciones específicas y la activación de potenciales latentes. No es un camino lineal, sino una espiral ascendente, donde cada vuelta profundiza la comprensión y expande la percepción de la realidad de maneras insospechadas. El primer portal es el del reconocimiento. Es el momento en que el caballero despierta del sueño dogmático y comienza a cuestionar la naturaleza de la realidad impuesta. Se da cuenta de que ha estado viviendo en una especie de simulación, una construcción mental colectiva, y siente el anhelo irrefrenable de buscar la verdad por sí mismo. Aquí, la principal tarea es cultivar la honestidad radical, admitir la propia ignorancia y abrirse a la posibilidad de que todo lo que creía saber era solo una pequeña fracción de un panorama mucho más vasto y misterioso, encendiendo la llama de la curiosidad sagrada. El segundo portal corresponde a la purificación. Una vez reconocida la ilusión, el caballero debe enfrentar las sombras que ha identificado, los miedos arraigados, las creencias limitantes, los patrones emocionales tóxicos y los apegos que lo mantienen anclado al pasado. Es un proceso de limpieza profunda, a menudo doloroso, que implica soltar viejas identidades, perdonar heridas y liberar energías estancadas. Como el alquimista que separa lo sutil de lo denso, el iniciado aprende a transmutar el plomo de sus experiencias negativas en el oro de la sabiduría y la compasión, fortaleciendo su temple interior. El tercer portal es el del discernimiento. Habiendo despejado parte del ruido interior, el caballero comienza a afinar su percepción sutil, aprendiendo a distinguir entre la voz del ego y la guía silenciosa del alma, entre las influencias externas manipuladoras y los signos auténticos del universo. Empieza a reconocer las sincronías, a interpretar los sueños, a sentir las energías y a confiar en su intuición como una brújula infalible. Este portal requiere cultivar la quietud mental y la observación atenta, desarrollando una sensibilidad que le permite leer el lenguaje simbólico de la vida que se despliega a su alrededor. Al cruzar el cuarto portal, el de la integración, el caballero se dedica a reunir los fragmentos dispersos de su ser, reconoce y abraza todas sus partes, incluyendo aquellas que había rechazado o negado, su sombra, su niño interior, sus aspectos masculinos y femeninos. Comprende que la totalidad no se alcanza eliminando partes, sino integrándolas en una unidad coherente y armoniosa. Es un proceso de autocompasión y reconciliación interna, donde la dualidad comienza a disolverse en la comprensión de la unidad subyacente, sanando la fragmentación heredada del mundo profano. El quinto portal es el del empoderamiento. Aquí el caballero reclama su soberanía interior y su poder co-creador. Comprende que no es una víctima de las circunstancias, sino un participante activo en la manifestación de su realidad a través de sus pensamientos, emociones, creencias y vibraciones. Aprende a manejar conscientemente su energía, a enfocar su intención y a alinear sus acciones con su propósito más elevado. Este portal no otorga poder sobre otros, sino poder sobre sí mismo, la capacidad de dirigir la propia vida desde un centro de autenticidad y responsabilidad inquebrantable. El sexto portal nos introduce a la conexión y el servicio. Habiendo encontrado su centro y su poder, el caballero expande su conciencia para abarcar la interconexión de toda vida. Su sentido de identidad trasciende el yo individual y se reconoce como parte de un organismo mayor, la red de la existencia. Surge un deseo natural de contribuir al bien común,
de poner sus dones y talentos al servicio de algo más grande que él mismo, no por obligación, sino por un impulso de amor y compasión. Comprende que su despertar individual está intrínsecamente ligado al despertar colectivo del planeta. Finalmente, el séptimo portal es el de la unión o gnosis. Este es el umbral de la conciencia mística, donde las barreras entre el yo y el universo se disuelven. El caballero experimenta la unidad directa con la fuente, el conocimiento experiencial, gnosis, que trasciende el intelecto y la dualidad. Es un estado de ser caracterizado por la paz profunda, la claridad absoluta y el amor incondicional. Aunque este estado puede ser fugaz al principio, cada vislumbre deja una huella indeleble, transformando permanentemente la percepción y estableciendo una conexión permanente con la dimensión sagrada de la existencia, el verdadero hogar del alma. Atravesar estos 7 portales no es una tarea que se complete de una vez por todas, sino un ciclo continuo de crecimiento y refinamiento espiritual. Cada portal contiene infinitas capas de profundidad, y el caballero puede encontrarse revisitando umbrales anteriores con una nueva perspectiva a medida que avanza. La herencia secreta de los templarios no era un dogma fijo, sino un mapa vivo de este territorio interior, una guía para la aventura más grande que un ser humano puede emprender: el viaje de regreso a su propia divinidad olvidada, la realización plena del caballero interior. El legado auténtico de los templarios, más allá de las leyendas de tesoros ocultos y conspiraciones palaciegas, reside en la custodia y transmisión de una gnosis viviente, un conocimiento directo y transformador sobre la naturaleza de la realidad y el potencial humano. Esta herencia no se encuentra en manuscritos polvorientos ni en bóvedas secretas, sino que está codificada en el ADN espiritual de la humanidad, esperando ser activada por aquellos que emprenden la jornada interior con sinceridad y coraje. Es un poder que no busca dominar el mundo exterior, sino liberar al individuo de sus propias cadenas autoimpuestas y reconectarlo con su fuente divina. Reclamar esta herencia significa comprender que tú eres el templo viviente, el recipiente sagrado donde la alquimia de la transformación tiene lugar. Los rituales y símbolos templarios, como la geometría sagrada o la veneración de principios femeninos divinos, a menudo velados bajo figuras como María Magdalena o Sofía, eran herramientas para despertar estados expandidos de conciencia y facilitar la integración de la dualidad. No eran fines en sí mismos, sino llaves maestras diseñadas para abrir las puertas interiores, para desvelar la divinidad inherente que yace latente en cada ser humano, esperando ser reconocida y encarnada plenamente. El poder que surge de esta gnosis desvelada no es el poder coercitivo de las estructuras mundanas, sino la soberanía interior, la capacidad de mantenerse centrado y ecuánime en medio del caos, de navegar las tormentas de la vida con sabiduría y gracia. Es el poder de la autenticidad, de vivir alineado con tu verdad más profunda, sin necesidad de aprobación externa ni temor al juicio. Es el poder de la co-creación consciente, de participar activamente en el tejido de la realidad desde un lugar de amor, intención clara y responsabilidad por el impacto de tus propias vibraciones en el campo colectivo. Convertirse en un caballero en este nuevo paradigma no implica vestir armadura literal ni luchar contra enemigos externos, sino ser un guardián de la conciencia, un faro de luz en tiempos de oscuridad y transición. Significa encarnar las virtudes caballerescas: coraje, integridad, compasión, servicio desinteresado, en tu vida diaria, no como un código impuesto,
sino como la expresión natural de tu alma despierta. Es comprender que tu viaje individual tiene implicaciones colectivas y que al sanarte y elevar tu propia frecuencia, contribuyes a la sanación y elevación del todo. Esta gnosis también revela la profunda interconexión que existe entre todos los seres, disolviendo la ilusión de separación que es la raíz de tanto sufrimiento en el mundo. Te das cuenta de que formas parte de una vasta red de conciencia, una hermandad invisible que trasciende el tiempo, el espacio y las diferencias superficiales. Sentir esta conexión te impulsa a actuar con empatía, a buscar la colaboración en lugar de la competencia y a honrar la sacralidad de toda vida. La verdadera orden templaria, en su esencia esotérica, siempre fue esta comunidad de almas despiertas, trabajando silenciosamente por la evolución espiritual de la humanidad. La responsabilidad que acompaña a este despertar no es una carga, sino un privilegio sagrado. Es la llamada a ser un administrador consciente de tu energía y de tu influencia en el mundo, a utilizar el conocimiento adquirido no para beneficio personal egoísta, sino para inspirar, sanar y empoderar a otros en su propio camino. Es entender que la gnosis no es una posesión estática, sino un flujo dinámico que debe ser vivido y compartido a través del ejemplo, a través de la irradiación silenciosa de tu propia presencia transformada, de tu propia paz interior conquistada. La herencia templaria te invita a convertirte en un maestro de tu propia realidad, un alquimista capaz de transmutar cualquier circunstancia en una oportunidad para el crecimiento y la expansión. Te recuerda que posees dentro de ti todas las herramientas necesarias para navegar los desafíos de la existencia y para manifestar tu potencial más elevado. No necesitas buscar salvadores externos ni esperar un permiso para reclamar tu poder. El reino de los cielos, como enseñaron los místicos de todas las épocas, está dentro de ti aquí y ahora, esperando ser descubierto y habitado. Así, la jornada del caballero interior culmina no en un destino final, sino en una forma de ser, la encarnación viva de la gnosis, la expresión constante de la divinidad en el mundo material. Es un estado de presencia consciente, de flujo creativo, de conexión profunda con el misterio insondable de la existencia. La herencia templaria no es una reliquia del pasado, sino una promesa viva para el futuro, una invitación perenne a despertar, a levantarte y a cabalgar como el caballero de la nueva conciencia que siempre estuviste destinado a ser, iluminando el camino para ti mismo y para todos aquellos cuyas almas resuenan con la misma llamada ancestral.